En el verano de 1969, el sueño de la contracultura se desvaneció en un charco de sangre. Los ecos de las guitarras eléctricas y las consignas de paz fueron ahogados por los gritos de terror. Este es el relato de cómo Charles Manson y su familia sembraron el caos en el corazón de California. Pero no es solo una historia de asesinatos. Es una inmersión en la oscuridad del alma humana, en los rincones más profundos de la locura y el miedo. Para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder en el tiempo. No solo a los años 60, sino a los orígenes de un hombre que se convertiría en el rostro del mal. Charles Miles Manson no nació como un monstruo. Fue moldeado por el abandono, la violencia y las paredes frías de las prisiones. Pero en 1967, cuando salió de la cárcel por última vez, algo en él había cambiado. No era solo un delincuente, ahora se veía a sí mismo como un mesías. Un profeta del caos. Esta es una historia de manipulación, de mentes frágiles y de fuerzas oscuras que tal vez ni siquiera Manson comprendía del todo. Es una historia que comienza en las calles de San Francisco, donde el amor libre y las drogas prometían un nuevo mundo, pero terminó en las colinas de Los Ángeles. Bienvenidos a La sombra de Helter Skelter. Una historia que no solo les contará lo que sucedió, sino que les hará preguntarse qué hubieran hecho ustedes en su lugar. Porque el mal no siempre llega con cuernos y tridente. A veces, llega con una guitarra y una sonrisa. Charles Manson no era un hombre alto, ni imponente. Pero tenía algo que atraía a la gente, algo que iba más allá de su presencia física. Era su voz. Suave, persuasiva, casi hipnótica. Cuando hablaba, las palabras parecían envolverte, como si te estuviera contando un secreto que solo tú podías entender. En 1967, Manson llegó a San Francisco, la meca de la contracultura. Allí, entre los hippies y los buscadores de espiritualidad, encontró su rebaño. Jóvenes perdidos, almas rotas que buscaban un propósito. Les hablaba de amor libre, de una guerra racias inminente llamada Helter Skelter. Entre sus primeros seguidores estaba Susan Atkins, una joven que había huido de un hogar disfuncional. Para ella, Manson no era solo un líder, era un salvador. Patricia Krenwinkel, otra de sus devotas, encontró en él la familia que nunca tuvo. Y luego estaba Leslie Van Houten, una chica de clase media. Juntas, formarían el núcleo de la familia. Pero Manson no solo les ofrecía consuelo. Les daba una misión. Hablaba de una guerra racias que dividiría a la sociedad, de una revolución que ellos liderarían desde las sombras. Helter Skelter, decía, era el nombre de esta guerra. En 1968, la familia se mudó al Rancho Span, un lugar abandonado que se convirtió en su santuario. Allí, Manson tejía su red de control, manipulando a sus seguidores con promesas de salvación y amenazas de condenación. Pero el rancho no era solo un refugio, era un lugar donde las reglas de la sociedad no aplicaban. Fue en el Rancho Span donde Manson comenzó a mostrar su verdadero rostro. No era solo un líder carismático, era un manipulador maestro. Usaba el sexo, las drogas y el miedo para mantener a su familia bajo control. Pero había algo más, algo que ni siquiera él podía explicar. En las noches, hablaba de voces que le susurraban desde las sombras, de una fuerza antigua que lo guiaba. ¿Era solo la mente fracturada de un hombre, o había algo más siniestro detrás de sus palabras? Algunos de sus seguidores juraron haber visto figuras oscuras moviéndose entre los árboles del rancho. Otros hablaban de sueños recurrentes en los que Manson les ordenaba hacer cosas terribles. Cosas que, cuando despertaban, no podían recordar del todo. El escenario estaba listo. La familia estaba lista. Pero lo que Manson no sabía era que las fuerzas que había desatado no podían ser controladas. Algo se había despertado, algo que incluso él temía. Y esa fuerza, esa oscuridad, pronto cobraría vida propia.
El 9 de agosto de 1969, la luna llena iluminó el cielo de Los Ángeles. Era una noche cálida, tranquila, como si el mundo contuviera la respiración. En la elegante casa de Cielo Drive, en el número 10050, Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y embarazada de 8 meses, pasaba la noche con amigos. Lo que ninguno de ellos sabía era que la muerte ya estaba en camino. Manson no estuvo presente esa noche, pero su sombra lo cubría todo. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Charles, Tex, Watson y Linda Kasabian llegaron a la casa con un único propósito: sembrar el terror. Lo que siguió fue una masacre que dejaría al mundo en shock. Sharon Tate suplicó por su vida y la de su bebé. «Por favor, no me maten», dijo, según relataría más tarde Susan Atkins. Pero no hubo misericordia. Las paredes de la casa se tiñeron de rojo, y las palabras, pig, cerdo, fueron escritas con sangre en la puerta. No fue un crimen común, fue un mensaje. Un mensaje que solo Manson podía entender. Pero esa noche, algo extraño ocurrió. Linda Kasabian, una de las asesinas, juró haber visto una figura oscura observándolos desde el jardín. Una figura que no era humana. Era como una sombra, pero más densa, diría después. Tenía ojos, pero no eran ojos. Eran como agujeros que te miraban fijamente. Los otros miembros de la familia también sintieron algo. Tex Watson, el más violento de todos, habló de una sensación de frío. Era como si algo me estuviera observando, dijo. Algo que no quería que estuviéramos allí. La masacre en Cielo Drive no fue solo un acto de violencia, fue un ritual. Manson había hablado de la necesidad de despertar al mundo, de enviar un mensaje que nadie pudiera ignorar. Pero, ¿era realmente su mensaje, o estaba siendo manipulado por algo más oscuro, más antiguo? Cuando la policía llegó a la escena, quedaron impactados por la brutalidad de los crímenes. Pero lo que más les intrigaba eran los símbolos y las palabras dejadas en las escenas del crimen. Pig no era solo una palabra, era una firma. Una firma que, según Manson, tenía un significado profético. Pero había algo más. Algo que la policía no pudo explicar. En las paredes de la casa, junto a las manchas de sangre, encontraron marcas que no parecían hechas por manos humanas. Eran símbolos extraños, como runas antiguas, que no coincidían con ningún lenguaje conocido. ¿Era solo el trabajo de mentes perturbadas, o había algo más en juego? La noche de los cuchillos largos marcó el comienzo del fin para Manson y su familia. Pero también marcó el inicio de algo más siniestro. Algo que, incluso décadas después, sigue acechando en las sombras. Porque cuando abres la puerta al mal, nunca sabes qué puede entrar. La noche del 10 de agosto de 1969, apenas 24 horas después de la masacre en Cielo Drive, la pesadilla continuó. Esta vez, las víctimas fueron Leno y Rosemary LaBianca, una pareja adinerada que vivía en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. Su hogar, como el de Sharon Tate, se convirtió en un escenario de horror. Pero esta vez, los asesinos dejaron un mensaje aún más perturbador. Charles, Tex, Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron los encargados de llevar a cabo esta nueva misión. Manson no estuvo presente, pero su influencia era palpable. Antes de partir, les dijo, hagan algo tan impactante que todo el mundo lo recuerde. Y así lo hicieron. Leno LaBianca fue atado y apuñalado múltiples veces. En su abdomen, los asesinos tallaron la palabra war, guerra. Rosemary, por su parte, sufrió una muerte aún más brutal. Fue apuñalada 41 veces, y en su cuerpo dejaron un mensaje escalofriante: Death to pigs, muerte a los cerdos. Pero lo más perturbador no fue la violencia en sí, sino los detalles que la acompañaban. En la casa de los LaBianca, los asesinos dejaron marcas que no parecían hechas por manos humanas. Símbolos extraños, como runas antiguas, fueron tallados en las paredes y en los muebles.
¿Era solo el trabajo de mentes perturbadas, o había algo más en juego? Linda Kesavien, quien actuó como vigilante en ambas masacres, juró haber sentido una presencia oscura en la casa de los LaBianca. Era como si algo nos estuviera observando, dijo. Algo que no quería que estuviéramos allí. La policía, al llegar a la escena, quedó impactada por la brutalidad de los crímenes. Pero lo que más les intrigaba eran los símbolos y las palabras dejadas en las escenas del crimen. War y Dead Topics no eran solo palabras, eran una firma. Una firma que, según Manson, tenía un significado profético. Pero había algo más. Algo que la policía no pudo explicar. En las paredes de la casa, junto a las manchas de sangre, encontraron marcas que no parecían hechas por manos humanas. Eran símbolos extraños, como runas antiguas, que no coincidían con ningún lenguaje conocido. ¿Era solo el trabajo de mentes perturbadas, o había algo más en juego? La noche de los cuchillos largos marcó el comienzo del fin para Manson y su familia. Pero también marcó el inicio de algo más siniestro. Algo que, incluso décadas después, sigue acechando en las sombras. Porque cuando abres la puerta al mal, nunca sabes qué puede entrar. Los asesinatos de la familia Manson marcaron el fin de una era. Pero el legado de aquella oscuridad perdura. Charles Manson fue arrestado, juzgado y condenado, pero las preguntas siguen ahí. ¿Fue solo un hombre loco, o había algo más en juego? ¿Qué fuerzas oscuras se escondían detrás de Helter Skelter? En los años que siguieron, Manson se convirtió en un ícono del mal, una figura que fascinaba y repelía por igual. Pero lo que pocos saben es que, incluso tras las rejas, Manson seguía hablando de las voces que lo guiaban. No soy yo, decía. Son ellos. Ellos me dicen qué hacer. Algunos de sus seguidores, años después, confesaron haber sentido algo similar. Susan Atkins, en sus últimos días, habló de sueños recurrentes en los que veía a Manson rodeado de sombras que le susurraban órdenes. Era como si algo lo controlara, dijo. Algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí. La sombra de Manson se extiende hasta nuestros días, recordándonos que el mal no siempre tiene una forma reconocible. A veces, se esconde detrás de una sonrisa, en las palabras de un profeta. Esta es la historia de cómo el sueño de los años 60 se convirtió en una pesadilla. Y quizás, solo quizás, esa pesadilla aún no ha terminado. La historia de Charles Manson y su familia nos deja una lección clara: el mal no siempre llega con cuernos y tridente. A veces, llega con una guitarra y una sonrisa. Manson no era un monstruo sobrenatural, era un hombre con una habilidad inquietante para manipular a los demás. Pero lo que lo hizo verdaderamente peligroso fue la disposición de aquellos que lo siguieron a entregar su voluntad. La moraleja de esta historia es simple, pero profundamente perturbadora: el mal florece en la ignorancia. En la ignorancia de quienes prefieren seguir ciegamente antes que cuestionar, en la ignorancia de quienes buscan respuestas fáciles en lugar de enfrentar las complejidades de la vida. Manson no habría podido hacer lo que hizo sin la complicidad de aquellos que eligieron no ver, no pensar, no actuar. Así que, mientras reflexionamos sobre esta historia, recordemos que el verdadero terror no está en lo que otros puedan hacernos, sino en lo que nosotros mismos somos capaces de permitir. Porque cuando cerramos los ojos ante la oscuridad, cuando dejamos de cuestionar, de pensar, de sentir, es entonces cuando el mal encuentra su camino. Que esta historia nos sirva como advertencia. Porque el mal no siempre llega con una cara reconocible. A veces, llega con una sonrisa. Y cuando lo hace, depende de nosotros mantener los ojos abiertos.